Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día. Agradecemos primeramente al Señor nuevamente porque nos ha permitido poder estar acá delante de Él primeramente y delante de ustedes para poder exponerles la palabra del Señor. Es un hermoso privilegio, sinceramente, estar compartiendo la palabra con ustedes. Antes de comenzar, tal vez hermano, que tú estás ahí, nos estás sintonizando en esta hora, quisiera que oráramos juntamente para que el Señor sea el Señor en medio de nosotros y que no sean palabras de hombre las que se vayan a exponer el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te venimos pidiendo, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este momento, que tú tomes el control de mi boca, de mi corazón, Señor. Yo hoy pongo delante de ti, Señor, todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, Señor, y que todo lo que se hable, Señor, el día de hoy, Señor, sea para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Como les decía, hermanos, pues hoy vamos a tener la continuación de los temas que se han estado dando en el transcurrir de las semanas. Como usted ha estado atento a esas sintonías, ¿verdad? Espero que así sea, hermano. Pues en este día, pues nos ha tocado poder estudiar, poder ver el tema que lleva por título La fe como fruto. Pero antes de que podamos comenzar, yo quisiera, para que tomemos idea de lo que vamos a hablar, yo quisiera que usted se pusiera a pensar un momento. Si nosotros vemos, vamos a poner un ejemplo, si nosotros vemos, o nosotros, pongámonos nosotros como que somos sembradores, que nosotros tenemos un campo, nosotros tenemos un terreno en donde podamos nosotros ir a sembrar. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un par de cuerdas de terreno, un par de parcelas, por fe, diga hermano que sí. Pero se nos encomienda a nosotros que trabajemos esa tierra y se nos dan semillas para que nosotros podamos ir a trabajar esa tierra, que nosotros podamos sembrar en esa tierra. Dígase, hablemos de tal vez vamos a sembrar un cultivo de sandías, un cultivo de melones, no sé, lo que usted quiera sembrar, hermano. Pero se nos dan esas semillas para que nosotros podamos sembrar en esa tierra. Pero como nosotros muchos sabemos que todo eso lleva un proceso, porque primeramente se siembra la semilla, primeramente la tierra se trabaja para que pueda ser cultivada la tierra. Después de eso se siembra la semilla y después lleva un proceso de crecimiento, el cual esa semilla debe de ser regada, esa tierra debe ser regada para que al final esa tierra del fruto que nosotros estamos sembrando, de lo que nosotros, de lo que la semilla que nosotros sembramos, de su fruto a su tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros lo pasamos a, como bien decía el título, la fe como fruto. Y algo similar funciona la fe en nosotros. Porque cuando nosotros venimos al Señor, como muy bien se lo explicó nuestro hermano en el módulo anterior, que era la fe salvadora. Entonces, nosotros tenemos una medida de fe, en esa fe que se le llama fe salvadora, porque el Señor nos presentan al Señor Jesucristo y nosotros aceptamos sin haber conocido al Señor. Y a eso le llamamos nosotros fe. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos, no solamente llega eso ahí, sino que eso lleva un proceso, ya que hay cierta porción o cierta proporción en nosotros de fe, pero esa fe debe de ser alimentada, esa fe en nosotros debe de ser trabajada. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la palabra del Señor, y para ello vamos a pasar a la palabra del Señor. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22 al 23.
Pero el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, continencia, temperancia, castidad, contra los cuales cosas no hay ley. Entonces nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña que la fe es un fruto del Espíritu. Y si la palabra nos habla que es un fruto, por ende nosotros sabemos que cuando se habla de un fruto, debe de llevar un procedimiento. Y sigamos leyendo lo que dice Romanos 10:17. Así pues la fe es por el oír por la palabra del Señor. Acá viene el punto bien importante, porque esto es lo que les decía. Si una semilla necesita ser regada, viéndolo del lado secular, una fruta necesita ser trabajada, necesita ser regada, necesita ser cuidada. Como les mencionaba, asimismo es la fe que necesita ser trabajada en nosotros. Asimismo es la fe que necesita ser alimentada en nosotros. Como muy bien aquí lo dice la palabra muy claro, porque dice que así que la fe es por el oír. Entonces la fe en nosotros comienza a ser alimentada, comienza a ser nutrida por medio del oír, pero no oír cualquier cosa, sino que la palabra aquí nos aclara el oír por la palabra del Señor. Entonces acá entendemos de que nuestra fe va a ir creciendo en medida conforme nosotros vayamos escuchando o nos vamos introduciendo en la palabra del Señor. Viera que esto es bien interesante. ¿Por qué? Tal vez muchos tienen conocimiento de esto o no, pero en lugares así que son lugares de costa donde se siembra lo que es la caña, el banano, el plátano. Fíjese que muchas de esas empresas necesitan ellos regar todas esas plantas para que puedan dar su fruto a su tiempo. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque ellos deben de construir en su entorno de todas esas plantas, ellos deben de cavar, deben de perforar, deben hacer perforaciones en la tierra para ellos poder encontrar agua y que esa agua utilizarla para poder regar y poder nutrir esas plantas. Entonces yo veo acá algo bien interesante, porque así mismo debemos de ser nosotros. Por eso es que dice la palabra del Señor que si tan solo me buscares como el oro y la plata, de cierto me encontrarías, dice. Entonces acá es algo bien interesante, porque entonces ellos deben de cavar profundidades grandes para poder encontrar el agua. Y así mismo debemos de ser nosotros con el Señor. Así mismo debemos de ser nosotros para poder nosotros alimentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no alimentamos nuestra fe, nosotros no regamos nuestra fe, entonces nuestra fe se podría decir de que no va a crecer. No va a crecer en el Señor, nos vamos a quedar estancados, porque la palabra nos dice y nos enseña que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. O sea, eso nos quiere decir de que nosotros no podemos quedarnos en una misma situación, nosotros debemos de crecer constantemente en el Señor. Entonces, regresando a lo que les decía, entonces nosotros debemos de cavar profundamente buscando esa agua, pero muy bien sabemos que el agua es figura de la palabra. Entonces aquí podemos dar cuenta de que podemos decir de que nosotros debemos de cavar profundamente en la palabra del Señor para que constantemente nuestra fe sea aumentada y nuestra fe sea fortalecida día con día en nosotros. Amén. Y sigamos leyendo. Veamos lo que dice Hebreos 11:1. Muchos ya conocen este versículo. Entonces dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y aquí eh, hay unos conceptos de los cuales fueron tomados de un diccionario, que un concepto de lo que es certeza, dice, es conocimiento seguro. Oiga lo que dice, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Tremendo esto porque, oiga lo que dice la certeza, es un conocimiento seguro. Nosotros debemos de tener esa seguridad en nuestro corazón. Y eso es lo que debe de crecer dentro de nosotros día con día. Esa seguridad, ese conocimiento debe de ir enfocado en la palabra. Ese conocimiento debe ir enfocado en Cristo para que nosotros tengamos claramente las cosas del Señor. Amén. Y la convicción, oiga, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza, oiga. Entonces, nosotros debemos de tener esa seguridad en el Señor. Nosotros debemos de tener esa certeza en nosotros de lo que pensamos y de lo que creemos en realidad en el Señor, para que esa fe sea alimentada en nosotros. Amén. Veamos lo que dice Santiago 1:3 al 5. Oiga lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, acá algo bien interesante. Que conforme nosotros vayamos avanzando, nosotros vamos a ir adquiriendo beneficios para nosotros. Muchas veces pensamos nosotros negativamente y muchas personas piensan que a veces le está haciendo el favor al Señor y no es así, porque aquí mismo la palabra lo dice, mire, pues, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, una de las cosas que va a producir la fe en nosotros va a ser paciencia. Ese es un fruto que va a dar en nosotros, va a dar en nuestro corazón paciencia, porque muchas veces somos nosotros, eso es lo que nos va a afectar, eso es lo que son muchas cosas que nos viene a afectar a nosotros. Podemos mencionar, acá lo dice, la falta de paciencia, la duda. Otra de las cosas es el miedo, las discusiones. Entonces hay infinidad de cosas que hay en nosotros que eso debe de cambiar, debe tener un giro de 360 grados, por decirles algo. Todo eso debe de ser quitado de nuestro corazón. Y entonces acá la palabra nos deja ver de que una de las partes, una parte del fruto que la fe produce en nosotros es paciencia. Eso es algo bien interesante. Veamos lo que dice el 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Amén. Entonces, nos vamos a detener un momento aquí, para poder ver una de las cosas que nos afecta para poder seguir avanzando. Entonces debemos de veamos si usted tiene su Biblia a la mano, qué es lo que dice Mateo 6:30 al 31. 6:30 al 31 dice. Una de las cosas es los afanes. Los afanes que nosotros tenemos, eso debe de desvanecer en nosotros, y eso es lo que no deja que nuestra fe dé su fruto a su tiempo. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 6:30 al 31. Y dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son muchas de las cosas que muchas veces están en nuestro corazón y no permite que esta fe
vaya aumentando, así como lo dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice acá, veamos lo que dice Mateo 6:30, 31. Y si Dios viste así a las hierbas del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Lo que el Señor le habla, lo que el Señor nos habla en esta porción de la palabra. Y muchas veces nosotros estamos afanados en eso, en que comeremos en el día de mañana y qué haremos, y debemos de pagar esto y debemos de hacer lo otro. Entonces el Señor nos manda y nos dice que nosotros no debemos de preocuparnos por eso, porque Él ya conoce. Incluso dice la palabra que Él conoce la necesidad de cada quien, porque Él dice que Él es el que escudriña el corazón del hombre. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de quitar de nuestro corazón. Como segundo, la ansiedad. Esa la podemos ver en Lucas 12, 28 al 29. Y si ustedes tienen su Biblia a la mano, pueden acompañarme. ¿Qué es lo que dice Lucas 12, 28? Lucas 12, 28 al 29. Y dice: y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es mañana echada al horno, cuando más hará vosotros por vosotros, hombres de poca fe. Aquí les vuelve a decir lo mismo. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. No, perdón, hermano, esto ya lo leímos. Entonces, veamos lo que dice. Otra de las características de que no deja de que ese fruto dé en nosotros, que la fe crezca en nosotros, es el miedo. Y veamos lo que dice Mateo 8:26. Mateo 8:26, perdón. Mateo 8:26. Dice la palabra del Señor en Mateo 8:26. Y Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó reprendiendo a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Acá ustedes conocen la historia, pues, de que los discípulos estaban con ese miedo en su corazón porque había venido una tormenta y el Señor estaba ahí tranquilo. Y ellos decían: ¿y por qué Él está ahí tranquilo, verdad? Así parafraseado. Entonces el Señor les dice, oiga lo que les dice el Señor. Y Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Les dice que ellos tienen una porción de fe muy poca, una porción de fe muy baja. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces, como tercer punto es el miedo. Veamos otra: tener dudas en el corazón de uno. Mateo 14:31. Vayamos Mateo 14:31. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está hablando de Pedro. Cuando el Señor le dice de que, porque Pedro le dice que lo llamara, y si él le decía que fuera, él iba. Pero Pedro comenzó bien. Pero cuando se dio cuenta, él dudó en su corazón. Y comenzó a hundirse. Y por eso el Señor acá le dice de que al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, muchas de estas cosas que tenemos en nuestro corazón es duda. Entonces, todo eso se torna, todo lo que ya hemos mencionado acá, eso va a tornarse y eso va a volverse en un fruto de la fe, porque en vez de duda vamos a tener seguridad en nosotros, y eso es uno de los frutos que la fe produce en nosotros. Y por último vamos a ver una más, y que es discusiones. Veamos qué dice Mateo 16:8. Mateo 16:8 dice: pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogéis? Entonces,
Acá ellos habían entrado en una contienda, ellos habían entrado en una discusión, porque no tenían, ellos veían solo la condición terrenalmente. Ellos no tenían fe, ellos aún no tenían fe en su corazón. Ellos decían, pero hoy, ¿qué vamos a hacer con este montón de personas, con este montón de gentes? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Pero el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué discutís? No sabiendo que el Señor es el proveedor. Entonces, todo eso es lo que ya vimos en este momento. Vimos lo que va a afectar, lo que afecta en nuestro corazón. Y hay una infinidad de cuestiones, hay una infinidad de cosas, una lista de cosas que no permiten que esta fe sea aumentada. Amén. Entonces, sigamos leyendo lo que dice Santiago 2, 14 al 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Entonces, aquí hay otro punto bien importante, porque acá dice la palabra de que, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Entonces, debemos de actuar, debemos de poder decir y comenzar a caminar. Esto es como cuando usted necesita encender un vehículo. Nos subimos al vehículo, nos sentamos, pero para que podamos comenzar a avanzar, nosotros debemos de darle starter al vehículo, debemos de encender el motor para que ese vehículo comience a caminar. Así justamente la palabra nos habla acá, que nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de tener obras para que esa fe no sea muerta. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que si nosotros no obramos, si nosotros no actuamos, la fe que puede hacer que la fe que esté en nosotros, esa fe sea muerta. Amén. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Veamos que dice el 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Acá está, mire, la palabra lo dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Más clara no puede ser la palabra. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Sigamos avanzando. Veamos lo que dice Mateo 7:16. Algo bien importante. Oiga lo que dice la palabra en Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, acá está lo que les mencionaba al principio. Dice que por sus frutos los conoceréis. Porque sabemos, llevémoslo a lo secular. Si nosotros sabemos que lo que estamos sembrando son uvas, ¿qué es lo que nosotros esperamos ver? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cosechar? No esperamos a cosechar aguacates o no esperamos a cosechar manzanas, sino que lo que nosotros esperamos a cosechar son uvas. Porque lógicamente, si sembramos uvas son los que esperamos cosechar, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. ¿Acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producirá frutos buenos. Entonces, acá nos habla la palabra del Señor, que nosotros no podemos dar frutos buenos si no tenemos
no tenemos la palabra del Señor en nosotros. A eso se está refiriendo la palabra del Señor. Que si en nosotros no está la palabra del Señor, ¿cómo pretendemos dar esa estatura de fe? Si en nosotros no está en continuo la palabra del Señor, no podemos dar nosotros ese fruto. Amén. Veamos lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, acá, mira lo que dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que el bienestar, al final, el beneficiado, al final de todo, va a ser uno siempre. Por eso es que menciona acá que la manifestación del Espíritu se le va a dar a cada uno para el bien común. Amén. Y vayamos a la palabra y veamos una historia bien interesante. Entonces, acá vamos a ver, vamos a leer y espero que me comprendan, hermano, porque quise dar este ejemplo porque yo vi en este hombre algo que el Señor comenzó a hacer, y lo pasamos a la vida de un cristiano. Pues así es como debe de ser el caminar del cristiano, para que pueda esa fe crecer y pueda avanzar, y al final pueda dar ese fruto y podamos dar nosotros la estatura que el Señor requiere, por decirles algo, ¿verdad? Acá vamos a hablar de Abraham. Muchos ya conocen la historia, pero quisiera tocar unos puntos bien importantes. Veamos lo que dice Génesis 12, 1 y 2. Dice, acá el Señor aquí comienza la historia de Abraham. Cuando el Señor, veamos lo que dice, cuando el Señor le habla a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Acá el Señor, pongamos atención, porque acá el Señor le habla a Abraham y le dice que salga de la tierra donde él está. Él le da una orden. Veámoslo de esta manera, él le hace una invitación a Abraham. Veámoslo como le hace una invitación a Abraham y le dice, mira, yo quiero que salgas de acá. Yo creo que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces el Señor le comienza a hablar a Abraham, y ahí es como comienza. Aquí podemos ver que comienza el caminar de Abraham en la fe. Hasta el momento a que Abraham no le había hecho nada al Señor. Él vino y obedeció. Él vino y fue obediente y escuchó la voz del Señor. Y veámoslo como que es el primer paso, el primer escalón que Abraham da. Y vayamos más adelante. Veamos lo que dice Génesis 13, 14 y 16. Acá el Señor vuelve a hablarle a Abraham y le dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, porque acá anteriormente el Señor le dijo a Abraham que se fuera de su tierra de Betel, pero Abraham cometió un error, porque él lo que hizo fue llevarse a Lot. Y en cuanto el Señor le había dicho que el Señor en ningún momento le dijo a Abraham, mira, andate, pero te llevas a Lot de corbata, de cola, ¿va? Pero Abraham vino y se lo llevó. Entonces acá podemos ver que muchas veces el Señor nos habla, pero nosotros muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Y son muchas de las pruebas, por verlo de esa manera, son muchas de las pruebas, son muchas de las cosas que nosotros debemos de superar para que esa fe sea aumentada y que esa fe en nosotros crezca día a día. Pero sigamos leyendo. Dice, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra.
De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Acá el Señor le da otra promesa a Abraham. Y Abraham, yo lo veo de esta manera, Abraham comenzaba a creerle al Señor porque ya vimos que hasta cierto punto en nuestros corazones existe duda, existe muchas cosas que no permiten que nosotros creamos de un momento a otro, creamos en el Señor. Lamentablemente es así la situación, ¿verdad? Que muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo estoy yendo, yo estoy asistiendo, yo voy a tal lugar y todo, pero no me dejarán mentir de que necesita ser nuestro corazón trabajado para que nosotros podamos llegar hasta cierto nivel, por decírselo de alguna manera, ¿verdad? No venimos hoy recibimos al Señor en nuestro corazón y ya mañana nosotros somos unos grandes hombres de fe. No funciona. Y entonces para esto es este estudio, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender de qué manera el Señor trabaja en cada uno de nuestros corazones y conforme nosotros vayamos caminando en el camino del Señor, así nosotros vayamos subiendo a diferentes niveles. Amén. Entonces acá el Señor le vuelve a hablar a Abraham y le dice de que haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, le dice a Abraham. Entonces Abraham ya iba escuchando 2 veces al Señor, ya venía escuchando al Señor y ya venía el Señor trabajando en el corazón de Abraham, ya venía el Señor regando esa semilla que había en Abraham. Eso ya venía regando, que con la palabra el Señor le hablaba, con la palabra del Señor él venía trabajando ya la semilla que había en Abraham. Y sigamos leyendo lo que dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Pero vean, algo es bien interesante y bien importante. Por eso les decía que el Señor ya iba trabajando en el corazón de Abraham. El Señor ya iba transformando todo aquello que no era agradable al Señor. Ya lo iba quitando de Abraham. Pero vea lo que hace Abraham acá con Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Qué interesante, porque si nos damos cuenta, Abraham vino y tomó el diezmo de lo que el Señor le había dado a él y se lo entregó a Melquisedec. Entonces, esa es una de las formas en el que el Señor va trabajando en nosotros. El Señor va transformando y va quitando todo aquello, toda aquella hierba mala que hay en nuestro corazón, toda aquella duda que hay en nuestro corazón. Y mire lo que hizo con Abraham. Llegó al punto en el que el Señor vino y hubo una convicción, hubo una certeza en Abraham que convenció y hubo algo mayor dentro de Abraham que hizo que Abraham viniera y le diezmara al rey a Melquisedec. Y sigamos leyendo. Veamos lo que dice Génesis 15, 5 al 6. Entonces vino el Señor nuevamente, le habló a Abraham y dice, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta, y cuenta las estrellas, si te es posible, y si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y le vuelve a decir el Señor a Abraham, así será tu descendencia, como las estrellas. Y oiga lo que hace Abraham acá. Ponga atención en lo que hace Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces nos podemos dar cuenta acá que Abraham alcanzó otra medida de fe, porque si vemos en los capítulos anteriores, el Señor le hablaba a Abraham, pero hasta el momento Abraham la palabra no lo menciona ya, que dijera que como lo dice acá en el 15, que dice que Abraham
creyó en el Señor. Entonces ya hubo otra fuerza mayor en Abraham, ya hubo una convicción, ya estuvo esa certeza en el corazón de Abraham para poder creer en el Señor. Y a causa de eso, el Señor se lo contó a Abraham por justicia. Amén. Pero sigamos leyendo. No se queda, esto no se queda acá. Sigamos leyendo cómo es que va avanzando, cómo es que va creciendo Abraham en la medida de la fe. Veamos lo que dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Veamos qué es lo que dice el 17:5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y te diré, y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Oiga, qué interesante, porque qué lindo esto, porque el Señor, conforme iba cambiando la medida de fe de Abraham, Abraham iba adquiriendo estos frutos, porque oiga, recibe un cambio de nombre. Abraham recibe un cambio de nombre de Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Lo traslada y le cambia de nombre y le dice: tu nombre será Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Entonces, a medida que que la fe va creciendo en nosotros vamos veámoslo de esa manera, vamos adquiriendo obsequios del Señor. Nosotros recibimos obsequios del Señor, así como Abraham lo recibió. Abraham le fue cambiado su nombre por padre enaltecido a padre de multitud de naciones. Y te haré fecundo en gran manera. Oiga, y lo hace fructífero. Sobre todo, eso lo hace fructífero. Tal vez de Abraham, después de ser estéril, lo pasa a ser fructífero. Amén. Pero sigamos leyendo, porque falta aquí todavía. Veamos lo que dice Génesis 18:23. Acá Abraham recibe otra medida. Porque vea lo que dice acá. Y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo con el impío. Acá está hablando cuando el Señor iba a traer juicio sobre Sodoma. Y que iba a destruir esa ciudad porque ya era demasiado el pecado. Pero aquí lo interesante es de que en qué es lo que Abraham se convierte por la medida de fe que él tiene. Abraham va escalón por escalón, y en este escalón Abraham se convierte en un intercesor. Recibe un fruto más, convirtiéndose en un intercesor. Y le dice: Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y veamos otro nivel. Génesis 21, 1 al 3. Entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho. Acá, versículos anteriores, el Señor había hablado a Abraham que le iba a dar un hijo. Y así fue, y ustedes ya saben la historia, que Sara al principio no le creó, y entonces hasta que se llegó el día. Aquí lo narra la historia, dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Entonces acá podemos ver también de que el Señor le concede
una simiente a Abraham le concede que Abraham y Sara puedan ser fructíferos, ellos puedan dar ese fruto. Veamos, ya que acabamos terminando ya casi con la historia de Abraham, que dice lo que dice Génesis 22, 2 al 3. Acá yo veo que la fe de Abraham ya se había ido hasta arriba. Y así es como debe de ser la fe con nosotros. Por eso les mencionaba al principio que nosotros debemos de ser en todos sentidos, debemos de ser en todo sentido en el Señor. Nosotros debemos ser como la luz de la aurora que va de aumento y aumento. Y aquí nos podemos dar cuenta en la historia de Abraham. Abraham posiblemente pues en algunos momentos tuvo tal vez duda en su corazón, como le mencionamos al principio. Él tuvo duda en su corazón, tuvo ansiedad, preocupaciones, pero la fe de Abraham no menguaba, porque vemos aquí y yo logro ver una fe de Abraham que llegó hasta arriba, porque vea lo que dice. Y Dios dijo, acá volvió a hablar Dios a Abraham, probando el corazón de Abraham, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces vemos el transcurrir de la historia. Entonces Abraham hizo lo que el Señor le había pedido. No hubo duda en ningún momento en su corazón. Nosotros nos podemos dar cuenta en la palabra que Abraham en un momento le dijo al Señor: ay, no, Señor, pero es que este es mi único hijo, que me lo diste y ahora me lo quieres quitar. No hubo duda en el corazón de Abraham. Nos podemos dar cuenta que los frutos se estaban dando dentro de Abraham. La fe estaba dando resultado en Abraham, por decírselo de alguna manera. Y veamos lo que dice Génesis 22:11. Ya cuando ya había transcurrido todo el camino y Abraham ya estaba listo para poder dar en sacrificio a Isaac. Dice: mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Entonces, pero acá es bien algo muy importante, porque el ángel del Señor le dice: ni le hagas, porque ahora sé que temes al Señor. Entonces, la fe va a producir en nosotros, va a hacer que ese temor del Señor esté constante en nosotros. Porque no se va a tratar solamente de nosotros. Porque aquí Abraham le puede haber dicho: no, Señor, y como ya les dije, pudo haberle hecho hasta un berrinche al Señor, que por qué se le iba a quitar. Pero no, el temor del Señor estaba de continuo en el corazón de Abraham. Y Abraham no dudó en ningún momento. Así como la historia de Abraham, podemos ver también la historia de Jacob. Podemos ver una fe en Jacob igual como la de Abraham, que no dio marcha atrás. Como usted ya conoce, a Jacob le llovió sobre mojado, por darles un ejemplo. Pero más sin embargo, la fe de Jacob se mantuvo en pie, se mantuvo firme en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere que esa fe crezca a medida que nosotros vayamos avanzando en el Señor.
Pero sigamos leyendo. Veamos lo que dice. Bueno, vamos a saltarnos esto. Porque veamos lo que dice Primera de Pedro 1, 6 al 9. Por esto, saltad de júbilo, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Así que la pureza de vuestra fe resultará más preciosa que el oro, que aún después de acrisolado por el fuego perece, y será para vuestra alabanza y gloria y honor en el día de la manifestación de Jesucristo. A Él no habéis visto y le amáis. En Él creéis ahora, aunque no le veis, y os regocijaréis con un gozo inefable y radiante, al recibir el fruto de vuestra fe, la salud de vuestras almas. Oiga, esto es bien lindo, lo que dice el 9. Al recibir el fruto de vuestra fe, la salud de vuestras almas. Entonces, la palabra nos dice de que el fruto que va a producir la fe en nosotros es la salud, es el bienestar de nuestra alma, porque eso nos va a acercar mucho más al Señor. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor, que esto nos va a acercar al Señor mucho más. Entonces, ya para ir aterrizando, para ir finalizando, podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al Señor en esta medida de nuestra fe, irá desarrollándose. Podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al Señor, en esta medida nuestra fe irá desarrollándose. Entonces, esta fe va a aumentar conforme nosotros vayamos conociendo y nos vayamos enamorando del Señor. Pero si nosotros no buscamos, no escudriñamos, no nos introducimos en la palabra del Señor, esta fe puede ser muerta, como ya muy bien la palabra lo decía. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1, 8 y 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Oiga lo que dice aquí, qué lindo lo que dice 1 Pedro, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, esta es la nueva versión internacional de la que ya habíamos leído acá, de 1 de Pedro, pero aquí es la buena noticia. Acá esta versión es la buena noticia y la que estoy leyendo acá es la nueva versión internacional, pero dice, oiga lo que dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. O sea que nosotros estamos obteniendo, debemos de alcanzar esa meta que es la salvación. Veamos lo que dice Filipenses 3, 7 y 9. Acá Pablo, hablando a los filipenses. Oiga lo que dice Pablo, esto es bien interesante lo que dice Pablo, es lindo lo que Pablo dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo que he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, la meta de Pablo era ganar a Cristo, que Cristo estuviera en él. La meta de Pablo era obtener esa fe
esa obtener esa certeza en su corazón del Señor y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la fe que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3, 10 y 12. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que si sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es lo que Pablo describe, lo que Pablo nos deja y nos quiere decir de que Pablo, lo que él anhelaba en su corazón era estar en aquel día con el Señor, ser alcanzado por el Señor. Y eso es lo que debe de producir en nosotros ese fruto, esa fe. Ese fruto de la fe, eso es lo que debe de producir en nosotros. Debe de crecer día con día, obrando en la palabra del Señor, obrando en la obra del Señor, para que esa fe sea alimentada en nosotros. Veamos lo que dice Filipenses 3, 13 y 15. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Y ya para ir terminando, veamos lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. Entonces el Señor nos llama y nos dice que no retrocedamos, que solo pongamos nuestra mirada en el Señor, para que a medida que nosotros vayamos conociendo al Señor, así nosotros vayamos adquiriendo y vayamos recibiendo de parte del Señor esa medida de fe. Dentro de más nosotros creemos en el Señor, ponemos la confianza en el Señor, así es como el Señor va poniendo, va depositando, se va alimentando la palabra del Señor en nosotros y así va creciendo la fe en nosotros. Porque también dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe, mire cómo el Señor describe, porque si tuviéramos fe como el granito de mostaza, le dijéramos a esa montaña que se echara para allá, y de cierto esa montaña se movería para allá. Si tan solo fuera como un granito de mostaza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros ni siquiera llegamos a la medida de una semilla de mostaza. Entonces, en esta hora, hermanos, yo quisiera instarlos, invitarlos a que podamos nosotros, podamos escudriñar la palabra, que nosotros podamos buscar al Señor de continuo, como lo dice la palabra, que nosotros meditemos de día y de noche en la palabra del Señor, y que ya dejemos nosotros de tal vez estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Para que nuestra fe sea aumentada y que nuestra fe sea alimentada.
y que podamos alcanzar esa medida de fe que el Señor quiere en nosotros, porque como ya bien lo decía la palabra, es para el bienestar de nosotros mismos, es para el bien de nosotros mismos, nos beneficia a nosotros mismos. No dice, porque el Señor se va a beneficiar. No, nosotros mismos vamos a ser los beneficiados en poder recibir, en poder adquirir esa medida de fe del Señor. Entonces, hermanos, ya para concluir, quisiera que ahí donde tú te encuentras, espero que pues me hayan entendido el mensaje que quise transmitirles en esta hora. Ahí donde tú estás, ayúdame a darle gracias al Señor por este momento que el Señor nos permitió, este momento que el Señor nos da, para que podamos nosotros llevar y que podamos nosotros entregar la palabra del Señor ahí donde tú estás. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nuestra fe, Señor, sea aumentada, Señor, conforme nosotros, Señor, avancemos, Señor, en ti, conforme nosotros busquemos de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que traigas sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú nos has llamado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que reciba toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Nos miramos en una próxima, hermanos.